Bienvenidos a todos los arequipeños, arequipeñistas a esta ventana de opinión crítica denominado El Mirador. Nosotros todos los lunes te hacemos una entrega justamente para que usted pueda marcar una opinión, para que usted construya un pensamiento crítico y de esta forma ser mejor ciudadano en una sociedad donde cada día los valores se alejan y al mismo tiempo el derecho de la exigencia de cada uno de nuestras responsabilidades y esencialmente los derechos. El día de hoy tenemos un programa muy especial para conversar un tema de fondo como es el currículum regional diversificado que incorpora la educación sexual integral. Este es un tema que se ha discutido fuertemente este fin de semana. Han habido grupos opositores, grupos recalcitrantes que no entienden que esta es una alternativa y una propuesta para poder resolver nuestros problemas que aqueja actualmente las instituciones educativas y fundamentalmente los niños y los jóvenes. Entonces, para eso vamos a tener un invitado especial, que es Diego Lazo Herrera, quien es abogado y activista y político, y también tenía la Secretaría Regional del Partido Nuevo Perú. Bienvenido, Diego. Gracias, Juan Carlos. Es un gusto estar aquí para discutir de este y otros temas. Ok, muy bien. Entonces, ahora ya instalados en el Mirador, tenemos una mirada de todos los problemas políticos, sociales que ocurren a nivel nacional y a nivel local. Yoral, bienvenido. Perfecto, saludos a todos ustedes, saludos cordiales a nuestra gentil audiencia a través de las redes sociales, a través de la magia de la internet. Bueno, y lo que sí está pasando y es importante, ha acaparado la mirada a los noticieros. Usted ya no ve la novela, que está mirando de repente la esposa, la hija o la mamá, porque ahora están todos con el tema del transporte. ¿Qué ha pasado en Lima y Callao? Están matando pues a los transportistas, han matado hace poco a uno de los choferes, y es que la ciudad ha despertado este lunes 6 de octubre sumida en un caos vehicular sin precedentes tras un inicio del paro. Bueno, 48 horas será. El día de mañana también están convocados los gremios de transporte urbano. De acuerdo con las estimaciones preliminares, más del 90% de empresas de Lima y Callao acataron esta medida. Esta protesta, denominada por los mismos transportistas como un apagado de motores, busca visibilizar la grave situación de inseguridad que enfrenta el sector golpeado por una creciente ola de asesinatos y extorsiones atribuidos a mafias del crimen organizado que operan en distintas zonas de la capital. Los dirigentes advierten que de no recibir una respuesta urgente y efectiva por parte del gobierno se podría extender a más de 24 horas o 48 horas. ¿Qué está pasando? Bueno, buenas tardes con todos. ¿Qué es lo que está pasando? Y no es solo el paro de hoy día. La semana pasada hemos tenido también otro paro de transportes. Es más, los transportistas han llegado al Congreso de la República. El presidente del Congreso de la República ha ofrecido una serie de medidas que no son competencia del Congreso, pero las ha ofrecido, se ha tomado la foto en la puerta del Congreso y el día sábado nuevamente asesinaron a otro chofer. Entonces nuevamente el sector transporte se convoca. Pero lo más irrecible de todo en este caso es que la señora Dina Boluarte sale y dice, no, pero ustedes con un paro de 24 horas no van a resolver el problema. Es que los transportistas no son los llamados a resolver este problema. Los llamados a resolver este problema es el gobierno. Y el gobierno no está tomando medidas para resolver el problema. Y es por eso que los transportistas están protestando. Por otro lado, el ministro del Interior dice, ¿pero qué? ¿Matan a un chofer y ustedes hacen paro por la muerte y de era un chofer? venezolano. Entonces, Y es más, tenía su problema con la esposa, como ¿qué, fuese una justificación, ¿no? lógico, ¿qué gobernantes son los que tenemos, por Dios? ¿No? O sea, en vez de resolver el problema que nos está reventando en la cara, no tratan de minimizar los hechos y no quieren reconocer de que no, el problema y el riesgo no solo es para los conductores, para los choferes, para los transportistas. El problema es también para la gente que se moviliza, porque si antes salías de tu casa y no sabías si llegabas vivo o muerto, ahora ya no sabes si llegas definitivamente, ¿no? Porque en cualquier momento atacan un vehículo, una balacera y te matan simple hecho por tratar de llegar a tu centro de trabajo. Eso es lo que está pasando y lamentablemente no sé hasta dónde más tenemos que ir. Ya las protestas se han probado de todas maneras, han hecho plantones, han hecho apagados de motor, han paralizado, hoy día han paralizado Lima, mañana posiblemente van a continuar
y luego que tendrá que seguir un paro nacional indefinido Altamente para que realmente complicado. reaccionen. Diego, ¿hay alguna solución en torno a este problema de fondo de seguridad, de las garantías para trabajar? Con ese gobierno va a ser muy difícil, realmente. La indignación que sienten los transportistas de Lima y Callao, no solamente es por la inacción, tanto de la policía como del gobierno, para tener un plan efectivo que pueda solucionar el tema de la delincuencia organizada, sino es porque, curiosamente, y se ha viralizado estas semanas también, como a un bus, porque una policía no quería pagar su pasaje, que está en su derecho, porque hay una ley que ahí los libera, digamos, de la obligación de pagar Los un pasaje, bomberos, como los bomberos también, pero personas con discapacidad extrema. intervienen 7 policías, ese bus de transporte, porque la policía, porque es un acuerdo entre los transportistas de empezar a cobrar el pasaje a los policías porque siente que no los cuidan. Y para eso sí hay policía, ¿no? Hemos visto videos esta mañana de cómo se ha reprimido, incluso le han roto los espejos a un bus de transporte de un comisario de Lima para obligarlos a que se muevan, para que no se sienta el transporte. Entonces, aquí tenemos un grave problema porque parece que el principal objetivo de la policía no es reducir el tema de la criminalidad, sino simplemente hacer que no se siente el paro, porque eso desprestigia al gobierno, ¿no? Y el gran problema que tenemos es que no solamente es una situación específica de diversas zonas de Lima, es que en el tema de la Policía Nacional, desde la cabeza hemos visto que al comandante general de la policía, que acaba de salir por una orden judicial que lo suspende por un problema que se inició aquí en Arequipa, recordamos el caso Ojo, dice que no de ha los salido por policías eso, ¿ah? albañiles. Él dice que no, ¿no? Y que no ha hecho caso ni siquiera a esa... Y que ha salido voluntariamente, ¿no? Sí. Que ha solicitado su pase a retiro. Pero en fin, estamos viendo que desde la cabeza hay un problema serio. Entonces, ahí está la situación que debemos empezar a analizar. De verdad, ya deberíamos empezar a discutir si necesitamos una reforma policial para poder resolver ese tipo de problemas. Claro, las instituciones públicas en el Estado se han desprestigiado, han caído casi en el vacío, sí, justamente por blindar a la presidenta. Y esto ha hecho que la población definitivamente pierda el sentido de la confianza de las principales instituciones. En el Perú, hoy día está ya definitivamente muy complicado salir a trabajar con seguridad. Y el que debe brindar esencialmente es el gobierno, el Estado, con las instituciones como tal. Yo nunca había visto a lo largo de todos estos años que la gente y los transportistas salgan por querer defender su vida, defender su trabajo y exigirle esto al gobierno y al sistema para que le brinde mayor seguridad. Claro. Así Bueno, y está la realidad. es una paralización muy, muy contundente. Los carros los han cruzado, no hay ni manifestación, ni gritos, ni cosa por el estilo. Y están los carros cruzados en la mitad. Hemos tenido la oportunidad de ver a través de las redes y a través como le digo, a través de la televisión. Esto a nivel nacional, ¿no? Han cortado su programación y están pasando todo lo que está sucediendo en ello. ¿Qué pasa con la Policía Nacional del Perú? ¿Qué se queja? Porque las leyes han sido derogadas. Usted como doctor debe saber, de repente, esta ley que protegía a los testigos, estas leyes que han sido derogadas, pues, y que benefician finalmente, después tampoco no pueden incautar las causas, las propiedades de las personas, de los delincuentes. Es decir, una serie de normas que agarran y cortan las manos a la Fiscalía, cortan las manos a la misma Policía Nacional del Perú, que se queja de que no hay dinero para tener la posibilidad de estar haciendo hacer investigación. Dice que solicitan dinero. Bueno, escuchamos a uno de los generales que lo han pasado a retiro. Para empezar, mandan a retiro a los mejores generales o jefes de las policías, de la DIVANDRO y todos los temas de investigación. Los mandan a retiro porque están tras los cuellos blancos, están tras situaciones del Congreso. Los mandan a retiro y pues y se quejan. No tienen logística para comprar testigos, dicen. No tienen tampoco para el tema de las comunicaciones. Antes podían intervenir las comunicaciones ilimitadamente. Ahora lo han restringido solamente 3 meses y nada más de tema de Y que comunicaciones. alguien tiene la intención de maniatar a la policía, ¿no? Claro, por Ese es supuesto. el Y a la fondo. fiscalía también. Es porque han estado investigando políticos, ¿no? Ese es el tema. Ese es el problema de fondo. Bueno, Ese es el problema de fondo. ¿Y por qué no acaban entonces? ¿Son políticos los criminales? ¿Por qué no acaban los criminales con la policía? Por Dios. Yo creo que ellos saben quiénes son los que hacen el cobro porque usted está en su vivienda, conoce de repente a su vecino. ¿Cuánto tiempo está la Policía Nacional en una comisaría? ¿Se conocen o no se conocen? Bueno, hay tanta familiaridad Hay que mucha- ya ni siquiera ya le dicen al Hay otro. mucha información. En la policía, de hecho, que sabe su trabajo, pero que en este momento lo está utilizando casi también para fines criminales. Lo escuché a General Briones, que es
creo que coronel, ¿no? Que es Coronel, del gobierno sí. regional, dijo que podríamos entrar a la Alameda, pero siempre y cuando tengamos algún respaldo de que se suspendan las garantías de emergencia, entrar y tocar la puerta. Señor, usted ya identifique, ¿no? ¿Cómo se llama? Usted se llama Juan Pérez, sí es Juan Pérez. Ya, entonces ya lo tenemos identificado, fichado, en qué trabaja, qué se dedica. Entonces, si vamos a hacer ese trabajo, pues creo que nunca vamos a acabar, porque yo sé que ellos, estoy seguro casi, que ellos sí saben quiénes son los delincuentes y dónde están las mafias, sino que los parchan, pues, como se dicen popularmente, ¿no? Ok, muy bien. Ese es un problema en el Perú que me parece que se va a agravar. Parece que viene tiempos muy complicados, incluso de estos muchachos de esta generación Z, ahora los transportistas. Esperemos que finalmente, pues, Dina haga una conciencia y diga, me voy antes de que llegue el 28 de No, junio. no sé si se tiene que Difícil, ir, Dina, difícil. pero la cosa es que actúe la policía, Sí, pero que, la use- que salida de actúen ella sus por lo- ministros, Pero porque, la o salida sea, por lo menos de él sí o sea, puede aliviar. la cabeza, La- ¿usted cree que se va la cabeza y ya va a mejorar el Perú? No creo, no creo. Acá la situación son las instituciones. Mientras Para- que las bandas organizacionales estén ahí, esto no va a mejorar. Pero por lo Bueno, menos si sale, la- esa banda esas organizacional cúpulas. se va a debilitar y probablemente existan buenos valores Bueno, todavía en el Estado en Arequipa, y también en la policía. En para Arequipa poder- también han salido, tibiamente, pero han salido. Han denunciado en Bustamante. Usted frente a la isla y va a haber un cartel, frente a la isla, esto en el Avelino Cáceres, en el Óvalo, va a haber un cartel que dice pues textualmente algo similar, pero dice acá se va a reprimir, se va a atacar, se va a golpear, se va a quemar a las personas extorsionadores, delincuentes y todo lo demás. O sea, chapa tu choro. Algo así como, así pues, Ojo chapa tu por choro, ojo, pues, ojo por ojo. algo No, así. es que Y así vamos a llegar, en esa línea vamos regresando a tratar la violencia con violencia. Y eso estamos mal. tampoco está bien, ¿no? Pero lo cierto es que sí falta trabajar el tema de inteligencia, ¿no? Hasta el tema represivo falta trabajar, ¿no? Porque solo cuando se lo toca a un policía, entonces los policías actúan. Pero si se toca a un ciudadano común y corriente, se toca a un obrero, a un trabajador, a un transportista, no pasa nada. Entonces, es un problema actitudinal de parte de la policía, de parte de los jefes, de parte del mismo ministro. ¿Cómo la policía va a ser consciente de su rol si lo escucha su ministro del Interior decirle, oye, ¿cómo vas a parar 24 horas porque te han matado un chofer? ¿Dónde estamos? ¿No? O sea, si empezamos por ahí, definitivamente todo anda mal, ¿no? Claro. Es más, el ministro del Interior anterior, el señor Santibáñez, es un abogado que se ha dedicado especialmente a reincorporar a la policía a malos oficiales que han sido dados de baja por procesos disciplinarios. Era su especialidad. Era su especialidad, el grueso de su clientela han sido ese. Entonces, ¿cómo es posible que a un abogado que se ha encargado, cuando una institución ha intentado limpiarse de malos elementos, ese abogado los ha reincorporado a la policía, lo ponga de ministro del Interior? No tiene sentido. Entonces, si comenzamos desde el ministro del Interior hasta abajo, ¿qué podemos pedir a los suboficiales de la policía? Bueno, aquí hay 12 casos, 12 casos que ha salido publicado el día de ayer o hoy, creo, de personas o de policías que han sido retirados. Y conozco varios que han sido retirados y han vuelto y todavía le están teniendo que pagar su indemnización. Bueno, pero vamos más allá, porque estos sí son especialistas. Los congresistas son especialistas en hacer las normas, las leyes, y ellos son las personas, lo primero que tienen que hacer, ¿para qué tema? Para estarse haciendo su campaña política. ¿Qué autoridades registran infracciones por neutralidad electoral en lo que va del año? La mayor parte de los casos se concentra el Jurado Especial de Lima Centro 1. Congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, hasta un miembro del Poder Judicial se encuentra entre las 78 autoridades investigadas por presunta vulneración a la neutralidad electoral en lo que va del año, según los reportes del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué les parece? ¿Qué autoridades figuran? ¿Recuerda usted alguno? Tenemos Bueno, varios. los más reconocidos está ahí la gente de la raza diferente, ¿no? Está Acuña, la otra raza diferente, porque también es Peporqui, ¿no? Ellos son los que Rafael vienen López liderando Aliaga. este tema, ¿no? Y naturalmente con los recursos del Estado. Pero eso nos dice de que esta gente que quiere seguir gobernándonos, que nos están gobernando y que quieren seguir gobernándonos, incluidos los congresistas de la República, siguen pensando que los recursos del Estado están para usarlos en su beneficio. Y en el caso de los congresistas han tenido la raza diferente, de sacar una ley donde el uso de los recursos públicos para hacer su campaña lo han convertido en legal. Así es. Esa es la verdad.
Y ahora hemos visto, pues no solo es el recurso que se le da para Los para viáticos los de gastos de representación. representación, los viáticos de la semana de representación, incluso los viáticos para su personal, sino incluso para celebrar el aniversario de sus leyes. O sea que ya es el colmo, ¿no? Y naturalmente que yo gestioné mi ley. Entonces yo hago la ceremonia para celebrar el aniversario, el cumpleaños de mi ley, y naturalmente ahí yo le voy a decir a toda la gente que soy el mejor congresista y por lo tanto tiene que seguir votando por mí, ¿no? Entonces, en realidad, el tema del Congreso no se pinta también tan claro ni agradable en el futuro con este tipo de gente, ¿no? Ahí lo tienes justamente al Saltibanqui de Santibáñez, ¿no? Que ha renunciado para evitar la censura, pero con el argumento que va a postular al Senado, ¿no? Entonces, imagínate a ese tipo que lo hemos tenido de ministro del Interior, ministro de Justicia, haciendo sus lobbies y desde el mismo ministerio seguía defendiendo a los delincuentes que siempre ha defendido, ahora lo va a hacer también desde el Senado de la República. Entonces, ¿qué futuro nos espera al país? ¿Qué tipo de democracia nos espera? ¿No? Claro, ese es Es el jueguito, altamente ¿no? Ese es el preocupante. jueguito que de pronto quieren plantear, ¿no? Pero yo creo y considero que definitivamente la última instancia de la reserva moral, la reserva de la democracia está en el voto. Y yo estoy consciente de que el electorado peruano, el buen ciudadano, va a responder con votos en las urnas. Y de eso creo que estamos seguros y como usted también verá que esa es la única alternativa. ¿Cómo piensas tú, Diego, respecto a esto? Ojalá que sí, porque yo hace unas semanas leí una columna de opinión en Perú 21 de Aldo Mariatti donde decía que debía restringirse el derecho al voto, que ya no debería ser universal. Deberíamos regresar a un voto censitario como hace 150 años, donde solamente la gente de cierto patrimonio y con ciertas propiedades debería tener derecho al voto. ¿Eso lo hizo en serio? ¿Lo Sí, dijo? sí, ha escrito ya un par de veces. Y también en Expreso había otro columnista que sostiene esa Aldo posición. Marete, está en España, creo. Sí, en España. Se ha bloqueado. Vive cómodamente con el sueldo de su de su señora esposa, pero bueno, en fin. Desde allá parece que es bastante cómodo opinar. Pero yo entiendo que eso responde a una sensación de que ciertos sectores políticos van a seguir siendo derrotados Y que elección están tras elección. desesperados de esa altura, ¿no? Es así, ¿no? Es así, es así. Y esa es una opinión generalizada. ¿Ah? Claro, el señor Mariatti, digamos, es uno de los que lo pone en blanco y negro en un periódico de circulación nacional. Pero esa opinión en ciertos sectores de la política peruana, en ciertos partidos políticos, está bastante extendida, ¿no? Y yo cada vez que entro en las redes sociales lo leo, ¿no? A los del sur hay que quitarle el voto. Y lo dicen tal cual, ¿no? Acá no deben votar cusqueños, puneños, arequipeños, acá solamente deben votar limeños y de ciertos sectores. Y esa es una idea que está bastante extendida, ¿no? Es la frustración, la Es una frustración. incapacidad de que no puedan responder con argumentos adecuados, ¿no? Y a lo contrario, antes de beneficiarse, se hacen muchísimo daño. Estos señores piensan que aún todavía están en la colonia, que están todavía en la etapa de la conquista. No, ya estamos en el siglo XXI y la gente sabe del ejercicio de sus derechos y también sabe ejercer su ciudadanía y van a apabullarles en las urnas. Ujú. Bueno, hay señores como López Aliaga que creen que la mejor etapa del Perú fue cuando éramos colonia, ¿no? Y quieren regresar a eso y lo dicen abiertamente, ¿no? Entonces, el virreinato del Perú fue la mejor etapa que tuvo el Perú. Por supuesto, cuando un grupito pequeño de personas de cierta raza y cierto origen eran los que tenían carta de ciudadanía. Pero esas ideas, quizás la vemos en el último bloque, están más presentes de lo que se podría pensar Así en es, ciertos sectores. esencialmente. Bueno, ¿quién más está? Aparte de César Acuña, como bien lo ha mencionado, mire usted, a ver, otros gobernadores regionales, Luis Neira de Piura, Manuel Gambini de Ucayali, Juan Luis Chombo de Pasco, Leoncio Guayani de Huancavelica. ¿Ah? Nuestro gobernador está tranquilo entonces. Él está tranquilo, pero su esposa no. Su Ella esposa es la que también hace el está haciendo proselitismo. campaña con la plata del Bueno. gobierno regional de Arequipa. Y eso también Porque está. ha estado, por ejemplo, eso me consta, ha estado en las provincias altas de Cayoma repartiendo casacas para niños, ¿no? Casacas compradas por el gobierno regional. ¿No? Y naturalmente, ¿qué hace la señora repartiendo casacas en esa zona para niños? Es que es la patrona, pues. Pero Bueno. se puede hablar de la señora porque a veces uno habla y le Ah, cae no, su acá denuncia. estamos libres, O'Miller. Estamos nosotros en la Asociación de Medios digitales. Hoy eso fue un escándalo. Hay una asociación de medios digitales que la preside nuestro amigo Luis Villanueva.
Bueno, ojalá que no lo veas. ¿Y cómo es posible? La ponen de madrina a la patrona. Eso fue un escándalo. Mire usted, la asociación de... Ese es el control de los medios digitales. No, pues, ¿cómo va a ser posible? Felizmente Volcán está libre. Hable es usted nomás, independiente. Diego, con total libertad. No hay problema, ¿Qué ha hay pasado? libertad. No, yo digo, ¿no? Como he visto que a veces a uno le comenta alguna, o habla simplemente de la patrona sin señalar a quién, y ya tiene problemas judiciales. No sé a qué se debe. Parece que es una situación un Bueno, poquito complicada. Han salido libres esos amigos. Simplemente pues, quieren atemorizar, ¿no? Y la patrona cree tener todo el poder correspondiente. Bueno, pues vamos a ver cómo la gente va a responder con sus votos. Aún todavía creen que la historia del papá, del abuelo, del tatarabuelo pesa, pero cuando hay nietos o hijas como estos, simplemente degradan la buena labor de los viejos sindicalistas del SUTEF. Y salió el hermano, pues, también de congresista, ¿no? Toda la familia. Horacio ha sido congresista, el hermano menor ha sido candidato, ha competido contra Roel para el Congreso y posiblemente vuelva a postular Seguramente. al Congreso. Falta el hermano nuevamente. menor, que justamente la patrona es la que está buscando el Para número que uno entre. en la lista de López Chao, ¿no? Eso ya se ha anunciado, si no es la misma patrona que también quiere llegar No, parece que a es la diputado. patrona la que va a encabezar la lista, ¿no? Sería bueno para ver cómo resulta. Bueno, los electores, como dice usted, doctor, tienen la palabra. Ellos, en sus manos está quién nos va a gobernar durante los próximos. Estamos ya en pleno proceso electoral. Bueno, ahora sí vamos al tema local aquí en Arequipa sobre la bolsa de trabajo que está bajo la lupa del Consejo Regional de Arequipa. Ha evaluado la derogatoria de la Ordenanza Regional 283-2014 y su modificatoria 449. Creada, tuvo su padre, y estuvo por acá también en la mesa, que establece la distribución de la bolsa de trabajo en obras públicas. Estas normas asignan 60% de los puestos sindicales o de los sindicatos de construcción civil y el 40% a la sociedad civil. La Comisión de Infraestructura y Proyectos de Impacto Regional, presidida por el consejero Aarón Maldonado, presentó la propuesta tras constantes denuncias de violencia, presiones sindicales y paralizaciones de obra. Uno de los casos ocurrió el 19 de mayo de 2025 en la vía regional Arequipa-La Joya. ¿Qué les parece? ¿Será cierto esto? Ese es un tema altamente complicado del sector de construcción. Ellos consideran que es un derecho ya adquirido, ¿no? Y de alguna forma hacen presión en todas las construcciones, ¿no? Hace poco yo les he visto alrededor del estadio de Sachaca exigiendo esta necesidad, pero sin embargo, pues en la época de Guillén han conquistado este derecho y me parece que en algunos momentos han hecho abuso del mismo, ¿no? No en algunos momentos. Siempre. Hacen uso y abuso, ¿no? Y eso es malo. O sea, yo creo que si el trabajador está organizado, es justamente porque está buscando mejorar su calidad de vida, porque está buscando mejorar sus condiciones de trabajo, porque está buscando relacionarse de una mejor manera con la patronal, ¿no? Y ese es el principio básico del sindicalismo. Y en ello estamos completamente de acuerdo. Pero no podemos estar de acuerdo en el hecho de que, por ejemplo, en una obra, el comité sindical cuando el residente de obra le llama la atención a un trabajador, el comité sindical esté pidiendo que La se lo salida. destituya a ese residente o a ese supervisor de obra. Eso no puede ser. O no se puede estar también tratando de ampliar los plazos de ejecución de la obra para que puedas tener más trabajadores en la obra, ¿no? Esas cosas son las que justamente van a llevar o han llevado a la degeneración de este acuerdo que Juan Manuel Guillén firmó con el sindicato de construcción civil y que ahora están haciendo uso y abuso, ¿no? Porque incluso no solo presionan, condicionan a los ingenieros residentes de obras, a los ingenieros supervisores, sino que han llegado casos extremos donde los han agredido. Eso es lo cierto. Entonces, si haces un abuso excesivo de los derechos que has adquirido, entonces mejor no tengas esos derechos. Si usted está a favor de esta iniciativa de Aarón. Yo estoy a favor de que se corrija lo que está mal hecho. En eso yo estoy a favor, ¿no? El derecho del sindicalismo es un derecho universal que yo lo respeto, yo también he sido sindicalista,
y he sido varios años dirigente sindicalista, pero como te digo, no podemos permitir que por el hecho de que tengas una fuerza social a través de tu organización, empieces a abusar de esa fuerza. Pues estamos igual que Dina y compañía, ¿no? Tiene el poder y lo usa en una forma desmedida, ¿no? Cuando tenemos que entender que el poder tiene que ser administrado y el poder también tiene que ser limitado. Bueno, Para que pueda ser favorable en la gestión democrática de un pueblo. bueno, ¿esta ordenanza regional tiene carácter de ley o no, doctor? ¿O Sí, usted cree que sí. contraviene algún tipo a la libertad del trabajo, que es específicamente la Constitución, que es la ley de leyes? Bueno, en todo caso, si se considera que contraviene otra ley, corresponde a la Cámara de la Construcción, que digamos es la otra parte, de demandar, ¿no? Entonces ahí también debería discutirse, No, digamos, es en un que en tribunal. este caso, el problema fundamentalmente no es con la Cámara de Construcción y con las empresas privadas. Ujú. El Son problema las obras se da públicas. básicamente en las obras por administración directa que ejecuta el gobierno regional de Arequipa. Fundamentalmente ahí está el problema. Mi querido Julio, No, sí, se se meten mete hasta y la hacen- privada, pero y- en las privadas todavía tienen un pare porque ahí hay capacidad de negociación de parte de las empresas. Pero en el gobierno regional, no, pues en el gobierno regional cuando hay algún problema simplemente te cierran todos los ingresos al gobierno regional y te paralizan el gobierno regional hasta que cedas en lo que te están exigiendo. Esa es la forma y como los han gobiernos estado locales actuando. también lo hacen. Y naturalmente en algunos gobiernos locales también lo están haciendo, ¿no? Bueno, ¿qué tal situación y qué tal abuso? Y no quieren que haya otros sindicatos, ¿ah? Crearon otros sindicatos, no sé por dónde, y fueron en mancha a Camaná a decir, oye, ¿qué te pasa? Meterles un cocacho y que se pongan al día Se bajaron a la gerente de trabajo por por el reconocer. hecho de haber reconocido otro sindicato. Eso sí, por ejemplo, es inconstitucional, ¿no? Porque Por existe la supuesto. libertad Sindical. de sindicalizarse donde uno quiera, donde uno desee. Pues no puede haber tampoco un Claro. monopolio Pero en el acá, sindicato. ese derecho no rige, pero hermano. Claro, Acá eso podría la demandarse. gerencia reconoció un sindicato, ¿no? Y estos señores tomaron el gobierno regional y después lograron que el señor Roel destituya a la gerente. Y después de destituir a la gerente fueron y corretearon a todos los líderes o los dirigentes del nuevo sindicato. Bueno, Julito, no sé si la palabra, pero el cura no estará puño abajo y con otros amigos más lo van a esperar, ¿ah? Claro, el problema es de que el sindicato de construcción civil era una base muy fuerte de la CGTP. Sí, Sigue claro. siendo, sigue Y- siendo. Sigue siendo. Sí, pero de alguna forma se han desprestigiado y se han debilitado justamente por malas prácticas y malas acciones. Y es más, no sé en qué quedó, justamente uno de sus dirigentes aquí de Arequipa y había sido denunciado por ser parte de una organización criminal, ¿no? Por estar extorsionando, por estar cuestionando este tipo de cosas. Lo creo que aquí lo justo es de que nadie está en contra del trabajo de las personas, pero que el tema es autorregularse, ¿no? Claro, hay que Autorregularse regular. y de alguna forma creo que esta ventaja de tener una ley que le permita darle una oportunidad de trabajo es bueno, pero pues con los modales y de organización sindical y también una sociedad donde las cosas hay que saberlas negociar, hay que saberlas concertar participativamente a favor de 2.000 de trabajadores de construcción civil, que muchos de ellos son amigos nuestros, ¿no? Bueno, una vez tuvimos la oportunidad, oye, ¿usted está seguro que trabaja con el Badilejo? Hace una mano más, más, casi sin callos como el doctor, que pura pluma nomás, ¿no? Un poco, un poco. Y todavía ¿qué se llama? Con brillo, un poco de brillo. Y le dijo, ¿está seguro que usted que trabaja? Bueno, tengo licencia, pues, sindical. Y el amigo del andamio, pues, no se subió a un andamio por años. Y ahora está Jerónimo López, un saludo, ahora está en Lima, dirigente en Lima, y media lengua, pero ya está de dirigente en Lima, mire usted. Y en Lima hubo casos serios, ¿ah? de extorsión Sí, en los sí, sí. sindicatos. ¿ah? No, hay casos serios. Bueno, no sé, ahora ya no están con las extorsiones, pero seguramente ya no están tan publicitados, seguramente ya están vencidos o No, en rendidos. Lima llegó incluso a registrarse un sindicato de extorsionadores. Sí. Sí, Yo llegó tenía en el cono norte de Lima Y en el Callao también. y ellos iban, conversaban, ponían condiciones, decían, "Oye, ¿sabes qué? Estos son mis trabajadores y Se me acabó. les pagas y yo te doy seguridad a la empresa Y si no, para que tú trabajes tranquilo". y si no, no vas a trabajar. Bueno, es Ok. terrible. Bueno, esto esperemos que no vaya más. Bueno, pero hay otra información aquí en Arequipa que también ha causado un poco
de ironía para varios, porque se retrocedió. Primero iban a ser pares impares, finalmente pues el plaqueo ha retornado a la ordenanza 927 del 2015, la cual esos vehículos que prestan taxis en el centro histórico de Arequipa, asimismo de no cumplir con estas multas, hasta el 20% de la unidad impositiva tributaria, al 100% de la UIT, que equivale a 4.900. Bueno, con relación a esta ordenanza que impide el ingreso de autos en el último dígito o número de su placa según el día. El lunes, por ejemplo, no pueden ingresar el día de hoy 01, el martes 2 y 3, el miércoles 4 y 5, el jueves 6 y 7, el viernes 8 y 7. Bueno, acá en la nota dice, mire lo siguiente, desde esta fecha, desde el 6, dice ingreso de vehículos que prestan el servicio de taxi al centro histórico. No dice carros particulares. No, el tema es que la iniciativa que ha tenido nuestro querido amigo Víctor Hugo Rivera no ha tenido respaldo técnico y mucho menos ha tenido respaldo social. Ha sido una cosa que simplemente le salió con la negociación que ha hecho seguramente con los sindicatos de taxistas y que de alguna forma le han persuadido que era la forma más adecuada para poder tener este centro histórico en condiciones de transitabilidad. Pero no esperó que iba a haber una protesta muy fuerte de las redes sociales y es la segunda patinada que tiene en el mes después del parque en el que también lo había ya dado a través de un convenio y en esta situación también el tema de la ordenanza municipal. Primero, no tenía el soporte de un estudio técnico. Segundo, no tenía el consenso con los centros de interés o los grupos de interés, que somos todos los ciudadanos, ¿no? Y tercero, no tenía elementos legales en el que de alguna forma puede ampararse. Por ejemplo, para poder hacer que los transportistas particulares no entren al centro histórico es ponerles papeletas. Y la policía no puede imponerle papeleta porque ese código no está registrado en el Sistema Nacional de Infracciones. Y es más, la policía exige condiciones elementales, básicas, que te permiten que la gente esté informada. Por ejemplo, el tema de todas las formas de señalización vertical y horizontal, con las características que en este caso determina el Ministerio de Transportes. En buena cuenta, el tema de transporte es una responsabilidad de la Municipalidad Provincial y el tránsito del Ministerio de Transportes. Colisionaba de alguna forma este proceso y esta es una patinada de nuestro querido amigo Víctor Hugo Rivera. Es muy complicado porque hace ya algunos años trabajamos un estudio sobre cuáles eran las principales insatisfacciones que se tenía, por ejemplo, viviendo en Arequipa, y en el top 3 estaba el tema del tránsito, el tema del tráfico, ¿no? Arequipa ya es una ciudad de casi 1 millón de habitantes. 1 millón y más. Más de 1 millón, y no tenemos grandes ejes viales en la ciudad de Arequipa, y es un problema que ninguno de los alcaldes que van pasando uno tras otro puede resolver, ¿no? Porque vamos a necesitar una obra que va a requerir probablemente la construcción de ejes viales en Arequipa, que no va a poder inaugurarse en una gestión, ¿no? Lo cual lamentablemente es un gran desincentivo para los alcaldes. Él no puede ponerle la placa a la obra dentro de sus 4 años de gestión porque urge, ¿no? Arequipa sigue creciendo cada vez más hacia el sur y hacia el norte y no hay grandes ejes viales en la ciudad de Arequipa, lo cual es un serio problema que con los años va a seguir repercutiendo, ¿no? Entonces, ahorita estamos ya en octubre, es mes morado de procesiones, ya el tema del tráfico en Arequipa simplemente se vuelve insoportable. Insoportable. No se puede, Claro, pero No se puede mira, hacer nada. el problema de Arequipa no solo es el tema de las grandes conectores viales que se necesitan, ¿no? También es un problema de diseño de la ciudad, Así es. ¿no? Y Y el urbanismo. otro gran problema de Arequipa es que se entregan las licencias de construcción sin evaluar la capacidad de carga de las áreas, de las vías cercanas a Así donde se es. va a construir. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos tiene la Universidad de San Pablo? Algunos miles, ¿no? De tener. Algunos miles de alumnos, pero sin embargo la vía de acceso a la, muy a la estrecha. Universidad de San Pablo es un callejoncito. Sí. Y eso no es todo. Salen los estudiantes y salen de frente a una vía rápida y no hay ni un puente peatonal. Ujú. Entonces esa universidad no se debió de construir antes de que no se resuelvan esos problemas, pero sin embargo se hizo,
¿no? Ahora, por ejemplo, en algunas urbanizaciones se ha autorizado en barrios donde habían viviendas residenciales familiares, donde cada familia pues, estaba conformada por 5 o 6 personas y contaban con un solo vehículo, ahora se han convertido en edificios donde Y no tienen tienen un cocheras. promedio de 40, 50 departamentos, ¿no? Y donde cada departamento, el propietario tiene un vehículo. Entonces, para que tú ingreses a esa tu urbanización que has comprado para tener una vida digna, tienes que sufrir del tráfico, y de los riesgos de una ciudad no planificada, de una ciudad que no ha sido construida en función a las normas técnicas que existen actualmente. Ese es el problema de Arequipa. En otras palabras, los gobernantes de Arequipa gobiernan sin ley. Sí, sí, hay muchas municipalidades que lamentablemente han hecho un uso abusivo por el interés económico, ¿no? Que representa el tema de las licencias, porque incluso hay urbanizaciones que se construyen casi sin hacer aportes a la vía pública, ¿no? Antes, las urbanizaciones tenían que tener un aporte de una cantidad de metros de vía para que puedan circular vehículos en dos sentidos, estacionando incluso los autos, tenía que tener áreas verdes en la calle. Actualmente ya eso casi no se hace, ¿no? Un poquito de espacio para la vereda y esto, uno deja estacionar el carro y ya no se puede pasar por esas calles. Lo cual es irónico porque cuando la Junta de Rehabilitación de Arequipa reconstruyó parte de la ciudad satélite, por ejemplo, en Bustamante y Rivero se construyó con la Junta de Rehabilitación, por eso las organizaciones se llaman bancarios, ADEP, Asociación de Empleados Públicos de Arequipa, FESIA, Federación de Empleados del Comercio e Industria de Arequipa, había que estar agremiado, ¿no? Para poder tener una de estas viviendas. Se hicieron toda una ciudad satélite con unos aportes importantes, son vías amplias, con áreas verdes, con parques, y lamentablemente lo que se hizo hace casi, mira, me parece más de 50 años, ¿no? El último Claro. terremoto, fue mucho mejor de lo que se ve ahora en Arequipa, ¿no? Teniendo incluso más funcionarios municipales, más burocracia, en teoría mayor rigurosidad para otorgar los permisos, y está cada vez más peor, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el Parque Metropolitano, que es donde está la Universidad Continental, cerca del Parque Lambramani, cada vez se va reduciendo más y más y más con urbanizaciones que se van construyendo en una ciudad que está, y eso muchos alcaldes tampoco no lo han concientizado, que es una ciudad que está en un desierto y necesita con urgencia áreas verdes como parte de vivir cada día, porque basta con pegarse una soleada en una calle en Arequipa para darse cuenta lo necesario que son las áreas verdes y sin embargo no se construye. Ese parque metropolitano cada vez se va reduciendo más, a pesar de ser intangible van construyéndose las urbanizaciones y lo mismo pasa en zonas como Caima, como Cerro Colorado. Y es lamentable, pero yo creo que ahí es otra gran patinada de los alcaldes que por el tema de las licencias se están otorgando también cada vez permisos para construir más urbanizaciones y edificios en zonas que no ¿Y resisten. en Pero- qué andará el plan Pero de esos desarrollo permisos- metropolitano que están Bueno, que jalan, eso tira y está, jala y que lo han sacado la hay que arquitecta? preguntar en qué está. Y parece que están en arreglos, ¿ah? Claro, Porque pero- hasta que no arreglen, si no, por eso lo sacan, por eso lo ponen a la arquitecta Bueno. que renunció, porque pues seguro que no estaba con los intereses de quien está en la cabeza. Por eso fue condenado Alfredo Segarra, precisamente por el tema sigue del siendo. plan de desarrollo metropolitano de Arequipa, ¿no? Sí, fue condenado y ahora tiene un proceso también por lo otro, por el tema de las autorizaciones de Así construcción es. en zonas que estaban restringidas, ¿no? Así es. Entonces, eso nos dice de que esas licencias de construcción no se dan porque es mi amigo, mi pata, mi vecino, sino se dan porque hay otros Hay intereses de intereses. por medio, ¿no? Así es. Desconoce su firma. Ya salió eso. Desconoce eso. No, esa no es mi firma. ¿Qué Bueno, va a hacer? pero sin embargo el tema del plaqueo es una más de las variables para poder ordenar el centro histórico. Sí. Ahí en el centro histórico tenemos muchos problemas que este alcalde los ha abandonado de principio, ¿no es cierto? Simplemente por incapacidad y al mismo tiempo no saber escuchar a la sociedad civil, ¿no? El tema, por ejemplo, del descuido del centro histórico es fatal, ¿no? Los ambulantes nuevamente han tomado las vías y de tal forma tú ves escenas muy dramáticos en las calles a partir de las 4 o 5 de la tarde. Enfrentamientos, sí. Sí, se ha descuidado el tema fundamentalmente de la conservación de la arquitectura en el centro histórico, ¿no? Y eso agrava muchísimo más y el tema es muy complicado. Muy bien, entonces eso es la Aparte, realidad, ¿no? solamente para agregar a eso, también la situación de las personas de la vida nocturna. Cela, lo que es Santa Catalina, totalmente mixto, baño público. Complejo Santa Teresa, también baño público.
Bueno, y así paramos por todo el centro histórico, pues tanto orinar, parece que ya el sillar se va a caer No, de no, estas casonas. No se cae. no se cae. Pero vaya usted va a ver cómo está carcomiendo ahí. Se lo juro, se lo juro. Mire, vaya usted ahí al convento, ahí en el Cela, y seguramente que paran llamando a las emisoras diciendo ese tema. Pues, ¿cuándo va a cambiar eso, señor alcalde? San Francisco, pues, lugar que tiene, pues, entre comillas, pues, Corona, que es el fórum, hace lo que le da su gana hasta la hora que quiere, funciona. En la esquina de la Positiva es una asquerosidad de bolsas de basura que miccionan y todo lo demás. Ese es el descuido de la falta de control de este gobierno local. Si ordenaras y tú exhortaras a todas las personas que tienen algunos negocios en la zona y pones las reglas de juego, la gente obedece y la gente empieza a ordenarse en una circunstancia. También es responsabilidad del gobierno local hacer la sensibilización y la educación de la población. Aquí a nadie le interesa esos temas, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos al tema central, que justamente Diego nos acompaña para poder analizar la ordenanza regional que establece la implementación de la educación sexual integral en los sectores de educación, salud, en los espacios comunitarios en la región de Arequipa. ¿No? Ha habido mucha controversia. Esta última semana ha habido un contraataque, ¿no?, de los sectores ultra radicales y al mismo tiempo también del sector de la iglesia que ve estos problemas como problemas de demonios, ¿no? Como que de pronto vas a pensar que simplemente por hablar el tema de educación sexual integral Es tabú. es un tabú y vas a convertir en el colegio a todas las niñas, ¿no es cierto?, en lesbianas, a todos los niños en gays, vas a convertir el infierno en el colegio. ¿Así es realmente, Diego, esto? No, no, es absolutamente falso. A mí me sorprende la gran cantidad de mentiras y medias verdades que se ha estado diciendo con respecto a la elaboración y la aprobación de la ordenanza 538 precisamente sobre la educación sexual integral, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, que no estaban todos los consejeros regionales, que se ha aprobado entre gallos y medianoche, a pesar de que la ordenanza ha sido aprobada con el Por voto... unanimidad. Sí, por unanimidad de 13 consejeros, solamente faltaba uno, el señor Linares me parece que faltaba. Que ya no quiere estar, pues ya no quiere ser. Que ya no quiere, entonces, O sea, no faltaba nadie, no faltaba primera nadie. falsedad, ¿no? Que los consejeros pro vida y pro familia no han estado presentes, han estado todos los consejeros, se aprobó por unanimidad. Segundo, que esta debería ser aprobada por la Comisión de Familia, no la de Mujer, en fin, esta ordenanza regional tiene informes favorables tanto de la Gerencia de Educación como de la Gerencia de Salud, ¿no? Técnicamente tiene respaldo. Técnicamente tiene respaldo. Y Es una de las... científicamente es una norma que También. responde a estudios científicos. Así es. Entonces, ¿por qué hay tanta mentira y se ha iniciado esta campaña? Y yo no tengo ningún problema en decirlo que esto responde a los intereses políticos de un partido en específico, que es Renovación Popular en Arequipa, ¿no? Renovación medieval. Renovación Medieval, y hay tres nombres que están ahí impulsando y que quieren, por supuesto, instrumentalizar, lo cual me parece muy bajo, porque querer hacer una campaña electoral en base a infundir el miedo en los padres de familia, porque claro, le dicen a un padre de familia, mira, a tu hijo le van a hacer esto, lo van a obligar a hacer el otro, y por supuesto hay un instinto natural de protección. Entonces, querer hacer una campaña electoral en base a infundir el miedo en los padres de familia a mí me parece bajo. Y yo lo voy a decir con nombre y apellido porque los responsables de esto son, en primer lugar, el alcalde de Yanaguara, el señor Sergio Bollinger. En segundo lugar, su empleado, el señor Aranda, que trabaja en la municipalidad de Yanaguara, aunque lo vemos dando conferencias de prensa y tomándose ¿En qué horario fotos trabaja con el él. señor en la Yo no sé cuándo trabaja el señor Aranda, porque se la pasa todo el día haciendo conferencias de prensa, giras de medios. Se iba hasta Camaná, ¿no? Porque la consejera por Camaná, la consejera Norma Ortega, es la que presentó la ordenanza, se iba hasta Camaná en horario de trabajo a dar entrevistas, no sé cómo hace. Y en tercer lugar, el señor Ramírez del Villar, que ya fue candidato y quiere volver a hacerlo, ¿no? Los tres son militantes de Renovación Medieval y que por supuesto han dicho una serie de mentiras bastante groseras. Yo lo he escuchado al señor alcalde de Yanaguara decir que con esta ordenanza se van a hacer terapias de cambio de sexo de los niños sin consentimiento de los padres. ¿En qué parte? ¿Qué se está fumando el señor ¿En Bolívar? qué parte, señor Bollinger, no? Sabe que quiere ser candidato, él y sus otros dos correligionarios quieren ser candidatos, pero no en base a esta bajeza de infundir el miedo en los padres, porque a mí me han escrito amigos que me dicen, oye, están diciendo que se van a regenerar a los niños, que los van a obligar a besarse, que se va a poner en los textos escolares pornografía, cosas de ese tipo se están diciendo.
lo cual son mentiras para, repito, querer hacer una campaña electoral, porque ya sabemos que los sectores radicales, ultraconservadores, no tienen mucha acogida en Arequipa, felizmente, pero en base a esto quieren hacer una campaña electoral. Esa entre otras mentiras que se han estado diciendo, ¿no? Porque, repito, hay sustento técnico, hay aprobación de los consejeros unánime. Es más, yo sé que el señor Bollinger de Yanaguara ha estado llamando desesperadamente a varios alcaldes de Arequipa para que puedan firmar sus pronunciamientos y ninguno de los alcaldes de Arequipa le ha hecho caso, ¿no? Y ahora, porque este señor Aranda, que se la pasa en medios de comunicación en horario de oficina, había dicho que había movilizado a Arequipa, ¿no? Que tenía las asociaciones de padres de familia, que tenía, y a mí eso sí me molesta, que se tome el nombre de Arequipa, porque no representa absolutamente a nadie, quería que él hable en nombre de Arequipa, iba a movilizar a toda la región en contra de esta ordenanza y hasta ahora no puede movilizar a nadie. Lo que ha hecho es una conferencia de prensa con organizaciones que están conformadas más o menos por los mismos miembros para tomar el nombre de los padres de Arequipa, ¿no? El señor Aranda es un ya así cuaretón, solterón, y yo no sé por qué está hablando en nombre de los padres de Arequipa para, repito, lanzar su campaña electoral, ¿no? Entonces son mentiras tras mentiras que se han estado diciendo. Ellos arguyen de que detrás de esto hay una ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Yo también quisiera saber, porque la verdad no lo definen. Ahora, yo creo que sí hay un peligro detrás, porque hay mucho machismo detrás de esto. No es casualidad que sean tres señores, hombres, los que quieran, porque el señor mismo alcalde ya no lo ha dicho, ¿no? Entonces, acá hay un peligro, ¿no? Que si la mujer se dedica, casi le faltó decir que si la mujer se dedica a trabajar, no quiera criar a los hijos, ¿no? Porque su visión de la vida parece que la mujer solo sirve para dos cosas, para parir y para planchar. No, ¿no? Entonces se dedican a cuidar animalitos, están en la oficina, faltó decir eso, ¿no? Que se dedican a la oficina en lugar de criar a los hijos y se va Perú a despoblar, lo cual es una tontería, ¿no? Entonces estos, digamos, señores están vinculados a una serie de movimientos ultraconservadores radicales que están muy asociados. Por ejemplo, ¿quién ha apoyado esta campaña desde Lima? La señora Juliana Cacha, que casi fue comulgada por el Papa Francisco, porque era una de las defensores de Sodalicio, una organización que evidentemente ya ha sido disuelta por la Iglesia Católica, porque entre otras cosas que hacía, abusar de jóvenes, ¿no? Por abusos. Precisamente lo que le quieren atribuir a la ordenanza lo hacían estos señores. Esta señora Juliana Cacha es una de las que ha estado impulsando ese tipo de campañas en contra de la ordenanza, ¿no? Lo cual es radicalmente peligroso porque uno entra a las redes sociales de estos personajes y va a ver la asociación que tiene con personas que yo tengo acá la publicación, si quieren la puedo mostrar. Literalmente hay un personaje, no recuerdo el nombre, pero está vinculado a estos señores, que dice literalmente que una mujer que dirige una nación o que dirige una iglesia es obra de Satanás. O sea, detrás de esa campaña están esos personajes oscuros que de verdad lo que creen es que debemos regresar prácticamente al medioevo, ¿no? Que la mujer pues no tiene derecho, no tiene voz. A mí no me sorprendería nada que dentro de poco digan que la mujer no tiene derecho al voto porque la cabeza es el hombre, ¿no? Como hay unas pastoras evangélicas que incluso lo dicen en el Congreso de la República, ¿no? Que son militantes de ese partido. Y como no han tenido apoyo dentro de la población, dentro de los pares de Arequipa, no han tenido apoyo, ¿qué han hecho? Llamar a sus amigos del Congreso para que vengan a Arequipa a hacer una sesión extraordinaria para pretender combinar al gobierno regional de Arequipa que derogue la ordenanza, ¿no? Entre los congresistas, por ejemplo, el señor Muñante, también militante de Renovación. Claro, evidentemente acá no van a tener mucho eco, probablemente, porque la gente que viene es una gente inteligente que sabe exactamente que esta norma regional contribuye a la educación sexual de sus hijos. Y tampoco el ciudadano arequipeño tenga la desconfianza de los profesores. Yo no creo que ningún profesor que está en las aulas, o la profesora que está en las aulas, van a ir con esos propósitos supuestamente de ideología de género. No, a lo contrario, eso es especial el trabajo de los profesores cuando ellos son profesionales de la pedagogía, de la didáctica, de la ciencia y el conocimiento, y no creo que ningún profesor se preste a una barbaridad como es la imaginación de estas personas. Yo creo que el paso que se ha dado ya desde el Ministerio de Educación a través de la región de educación es sólido. Sí. ¿Y cuáles son las alternativas en todo caso para que esto se encamine adecuadamente para tener justamente la información y la educación de forma justa en las aulas? Sí, esta ordenanza va a ayudar bastante porque lo que se ha hecho es estudiar los últimos 10 años en Arequipa. Yo he visto las cifras con respecto al tema de embarazo infantil y embarazo adolescente en Arequipa y las cifras son de terror. O sea, son decenas de miles de adolescentes embarazadas que precisamente por no tener acceso a una buena educación sexual confiable, ¿no? Ven frustrado muchas veces su proyecto de vida. Yo, cuando he tenido la oportunidad de recorrer muchas zonas en otras provincias de Arequipa, ¿no? En zonas altas, el caso recurrente es que cuando les llega la regla a las hijas, las dejan de enviar al colegio por el temor de los padres de que puede tener un embarazo adolescente. Esa es la realidad de Arequipa. No estamos hablando de otras regiones del Perú. Eso pasa en Arequipa. Entonces, por eso hay la necesidad de que haya temas como prevenir los embarazos, de que haya, muchas veces, y eso es un argumento que se ha repetido bastante, que es en la familia donde tiene que darse esa educación y no en los colegios. Y las cifras precisamente contradicen eso, porque muchos casos, la gran mayoría de casos de violencia sexual que se dan en Arequipa, están en el entorno familiar. Claro, porque el que se ha apoderado justamente de la información de este tipo es la pornografía. Y el jovencito desde muy temprano está ya en contacto y no hay quien les oriente. Y el profesor justamente por este tipo de discurso que se genera de miedo y temor, como que de pronto tiene algunos resquicios para hacerlo, ¿no? Claro. Pero sin embargo, merece para mí fundamentalmente una alternativa que hacer. Ahora, he escuchado también de este grupo medieval cuando dice, ¿no?
mira, ¿cómo vas a pedirle en educación inicial, ¿no? Su iniciación sexual? Como que de pronto ellos creen que el profesor no tiene la capacidad suficiente racional como para poder discriminar, que inicial pues no vas a hablar de esos temas, vas a No, ayudarle a cuidar su a que sexualidad, se haga respetar, que se haga claro. respetar. Claro, ¿no? Entonces, y muchas veces, por eso incluso en los casos de violencia, cuando hay procesos penales, se usa la cárcel para preguntarle a las niñas o a los niños también que reciben abusos, que expliquen qué es lo que ha pasado, ¿no? Dónde se puede tocar, dónde no se puede tocar. Y eso comienza desde edades bastante tempranas, precisamente para evitar ese tipo de situaciones. Repito, hay embarazo infantil en Arequipa, o sea, estamos hablando de niñas de 10, de 11 años embarazadas en Arequipa. Y eso ya estamos hablando de delitos, por supuesto, porque ahí ya no hay tema, hay un tema de indemnización, pero este, repito, esta campaña que a mí me parece muy bajo porque querer hacer una carrera electoral en base a eso, infundir miedo, difundir mentiras, es bastante bajo y sobre todo con un tema tan delicado, ¿no? Es un tema delicado. Estamos hablando del proyecto de vida de, sobre todo las mujeres, ¿no? Que son las que se embarazan, de las mujeres, niñas y adolescentes de Arequipa. Entonces, pasa con eso es muy complicado. Y la campaña que están haciendo es feroz, ¿no? Yo he escuchado he visto algunos de los videos en TikTok de las conferencias que se han dado a raíz de esta comisión del Congreso de Arequipa y que la verdad es lamentable el que ha habido, ¿no? Incluso tratando de debatir a las consejeras, que a mí me parece bastante positivo que desde el Consejo Nacional no hayan caído en ese juego. Por lo que quieren hacer es levantar simplemente sus perfiles en base a ese miedo. Repito, jugándose con algo muy delicado como es el proyecto de vida de las mujeres de Arequipa, ¿no? Entonces, tener un hijo a los 14, a los 13 años es un tema muy difícil y muy complicado, ¿no? Sobrellevar una vida se puede, seguramente hay muchas mujeres muy valientes que lo hacen, pero es un tema muy difícil. Por supuesto que estos señores están vinculados a colegios particulares, ¿no? Donde se paga muy buena plata, porque, por ejemplo, a una de las personas que está en conferencia de prensa es del colegio del Opus Dei en Arequipa, ¿no? Entonces, ya pues, digamos, ahí no hay ese tipo de Los problemas. colegios particulares se salvan. Por ejemplo, en los últimos reportes de sí se ve que es una instancia que el Estado chequea dónde están las mayores denuncias justamente por tocamientos indebidos, en los colegios particulares. Un ejemplo, así lo Raero. Otro ejemplo de otro colegio, no cuesta Chaca, que no voy a decir su nombre, que está todavía en investigación, viene de colegios particulares. Pasó, por ejemplo, también un caso muy sonado que fue con unas células de intercambio en un colegio blanco del MAI, uno del más caro del Perú, donde se fueron espantadas las alumnas de intercambio que vinieron del extranjero que sufrieron ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el Perú, aunque no lo parezca, uno de los principales problemas que tiene con respecto a esto, si lo comparamos con otros países de América Latina, el nivel de violencia sexual que tiene el Perú es altísimo. Es altísimo y es un problema que viene acarreándose desde hace muchos años y que lamentablemente cada vez que se quiere avanzar un poquito en poder resolver el problema aparecen este tipo de personajes que lo que quieren hacer es retroceder el Perú. Bueno, con tan adelanto en la tecnología, creo que ya son autodidactas, ¿sabes? Los jóvenes, los niños, no sé, porque están con el celular y no sé qué voy a hacer, qué más les pueden enseñar. Las instituciones, como dicen, lo educan en la casa y lo instruyen en el colegio, y que lógicamente, como es manifestado, en este caso la iglesia católica está más indignada, dice, no, le van a dar su preservativo, le van a dar su pastilla, van a hacer pues tutti, no, tutti, frutti, sexo todo el día. Entonces, es una situación pues, que no sea jalar los cabellos, me parece, ¿no? Porque, o sea, si sabes, cuídate así, entonces ya va a tener sexo todo el día y con quien quiera para que no tenga hijos. Entonces, la situación no creo que por ese lado de lo que quieren implantar, pero así lo están tomando. Y así será porque a través de los años, creo que los celos y todo lo demás, ¿cómo se llaman? Pues, no había televisión, decían, ¿no? No hay televisión, no hay televisión, lo único que hay que hacer. Sí, pues, entonces, ya. Pero no hay televisión. La gente de televisión Ahora está en las redes y no hacen nada tampoco. Bueno, y la natalidad, ya las personas no tienen hijos. Claro, son los casos, como dice usted, 14, 15, o que están embarazadas. Hay casos, hay excepciones, y lógicamente, pues, eso hay que ver. ¿Hasta qué punto puede meterse a la vida de tu hijo? ¿Hasta qué punto te pueden instruir? Creo que para eso están los educadores, ¿no? Ahora, una cosa que he hecho también, chiquita nada más, es que nadie le quita derecho a los padres de educarlos de acuerdo a su fe, a sus creencias, a sus convicciones. Nadie les ha quitado. Es más, en la misma ordenanza recoge la opinión de los padres para poder elaborar, digamos, los textos, cómo se va a tratar el tema. Entonces, esa es otra mentira que se ha hecho, que están excluyendo a los padres. Nadie les está quitando el derecho a los padres de poder educar a sus hijos en sus creencias, en su modo de ver la vida. Eso es un derecho que reconoce la misma ordenanza también. La Constitución plenamente, ¿no? Porque la primera responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres. Sí, claro. ¿No? Y el padre creo que queda Claro, pero a ver, mira, el tema de la violencia sexual y del embarazo infantil y el embarazo juvenil en el país es una lacra que venimos cargando desde la colonia, ¿no? O sea, no es una cosa de ahora, ¿no? Y una de las instituciones que más se ha encargado de tratar de ocultar esto justo ha sido la iglesia. un sector de la iglesia. ¿No? Un sector de la iglesia. Bueno, es cierto, un sector de la iglesia. Y lamentablemente no tenemos posibilidad de librarnos o liberarnos de este problema en la medida de que exista este tipo de personajes, ¿no? Eso es lo cierto. Y el otro tema es hasta dónde también como sociedad estamos en la capacidad de confrontar o de enfrentar
a la gente que justamente a través de intereses políticos está tratando de sembrar miedo, terror en los padres de familia por el hecho de que se está hablando de que los niños estén más informados en cuanto a su sexualidad y que aprendan a defenderse también, ¿no? Ujú. Sí, bueno, finalmente la iglesia tiene derecho a difundir su visión con respecto al tema de la sexualidad. Lo que no se puede hacer porque estamos en un estado laico es imponer esa creencia, esa visión del mundo que se tiene, imponerla en la educación de un Es país, en la decir, educación llegar pública. virgen al matrimonio es una imposición. Mire, si uno quiere llegar virgen o no virgen, o Es más una o menos, imposición. tiene derecho a hacerlo. Sexo libre. Pero lo que no puede hacerse, o sea, es Tampoco podemos decir sexo libre. no, hay de responsabilidad, ¿no? Tiene que ser responsable Ya. precisamente, ¿no? Porque hay temas de enfermedades de transmisión. Todo esto precisamente lo aborda la ordenanza, ¿no? Por supuesto, también un tema de una vida desordenada tiene consecuencias en la salud de cada persona, pero por eso precisamente hay que explicarlo. Y es una de las cosas que se ha visto en el tema de la ordenanza, es que al contrario de lo que se ha dicho, de que acá si metemos el tema de la educación sexual en los colegios lo que va a haber es sexo libre, no, es todo lo contrario, porque cuando los adolescentes tienen la información y son conscientes no solamente de lo que implica tener relaciones, sino de las consecuencias que eso trae, muchas veces se previenen ese tipo de situaciones, ¿no? Es posible que los estudiantes, adolescentes, incluso los propios niños tengan más información sobre sexualidad que sus Sí. propios padres y estos mismos señores que actualmente dicen. Lo que les falta es reflexionar y orientar ese Sí. sentido de sexualidad que ellos puedan tener, ¿no? Sí. Y justamente la labor está del profesor y la labor está en los trabajadores del Ministerio de Salud que saben este tema, ¿no? Hay un tema que ellos planteaban y decían que esencialmente en el colegio se van a utilizar materiales que puedan tener algún contenido no adecuado y que por ahí de repente algunos grupos, en este caso del LGTB, puedan filtrar esa ideología escondida y clandestina. ¿Esto podría darse en el sistema No. educativo? No, lo que hay es, no en todos, o sea, porque esto ordenanza recién se ha aprobado ahora y recién